Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha incendiado las redes sociales y que ha mantenido a los fans de las series turcas al borde de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más brillantes y cautivadores del firmamento de estrellas turcas. En específico vamos a diseccionar, analizar y debatir esa declaración explosiva que ha soltado Demet y que ha provocado un tsunami en el mundo del entretenimiento. ¿Por qué perdoné a Can Yaman? Sabemos que la historia entre ellos, tanto delante como detrás de las cámaras, siempre ha sido un torbellino de emociones, expectativas y, por qué no decirlo, controversia. Hubo momentos de pasión desenfrenada, instantes de tensión palpable, un sinfín de rumores que volaban como hojas en otoño y especulaciones que alimentaban la imaginación de miles. Una verdadera telenovela en la vida real. Y ahora, Demet con esta confesión, abre una ventana a un capítulo que muchos creían enterrado bajo el peso del tiempo y las agendas profesionales. Así que prepárense porque vamos a adentrarnos en el laberinto de Demet y Can, desentrañando los motivos que impulsaron ese perdón, examinando las posibles causas de su distanciamiento y, por supuesto, compartiendo nuestras opiniones sobre el impacto que esto podría tener en el futuro de ambos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. No vamos a dejar piedras sin remover, vamos a explorar cada ángulo de esta compleja relación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Además, denle un buen like a este vídeo si les interesa el tema y, lo más importante, déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este embrollo. Así que a opinar se ha dicho. Empecemos. Para entender por qué Demet ha decidido revelar este perdón ahora, después de tanto tiempo de silencio, primero tenemos que refrescar la memoria y recordar la historia entre ella y Can. Ambos se catapultaron a la fama internacional gracias al fenómeno televisivo que fue Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica y España. La química que irradiaban en pantalla era innegable, una fuerza magnética que atraía a la audiencia y los hacía creer en la magia del amor. Era tan palpable, tan intensa, que traspasaba la pantalla. La gran mayoría de los fans, me incluyo, estaban convencidos de que su amor era real y que era cuestión de tiempo para que hicieran oficial su relación. Durante la transmisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran el pan de cada día. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartían fotos en redes sociales con mensajes cargados de ambigüedad y sus interacciones eran tan cariñosas que encendían la imaginación de sus seguidores. La prensa rosa turca no se cansaba de especular y los fans vivían en un estado de euforia constante. Sin embargo, a pesar de la presión mediática y la expectación generalizada, nunca confirmaron nada de manera oficial. Ambos mantuvieron una postura evasiva, alimentando aún más las fantasías y las teorías conspirativas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, después de que Erkenci Kuş llegó a su fin, el cuento de hadas pareció desvanecerse en la oscuridad. La relación entre Demet y Can se enfrió de manera abrupta. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos y comenzaron a circular rumores sobre una supuesta pelea que había dinamitado su relación. Los fans estaban devastados, desconcertados y con el corazón roto. ¿Qué había pasado con sus ídolos? ¿Por qué se habían alejado de esa forma tan repentina? Durante mucho tiempo, ambos optaron por el silencio. Se enfocaron en sus proyectos profesionales y evitaron mencionar el nombre del otro en entrevistas. Sin embargo, de vez en cuando surgían declaraciones indirectas, comentarios velados que sugerían que la relación no había terminado en los mejores términos. Se hablaba de egos inflados, de celos profesionales que carcomían la relación, de desacuerdos irreconciliables sobre el rumbo que debían tomar sus carreras. La verdad es que nunca llegamos a saber con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. El misterio se convirtió en parte del encanto de su historia. Y aquí es donde entra en escena la declaración de Demet que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Al hablar de este perdón, ella reconoce, aunque sea de manera implícita, que hubo algo que perdonar. Que hubo una ofensa, una herida profunda, algo que causó dolor y que dejó cicatrices en su corazón. Y esto es un punto clave porque confirma
Que la ruptura no fue simplemente un distanciamiento natural provocado por la distancia o las agendas apretadas, sino que hubo un conflicto real, una confrontación que marcó un antes y un después en su relación. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Demet decide hablar de esto ahora, después de tanto tiempo de silencio y especulaciones? Podríamos aventurar un sinnúmero de hipótesis. Tal vez siente que ha transcurrido el tiempo suficiente para abordar el tema con objetividad y madurez, sin dejarse llevar por la pasión o el resentimiento. Quizás busca cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas y seguir adelante con la conciencia tranquila. O quizás quiere limpiar su imagen pública, proyectando una imagen de persona que sabe perdonar y que no guarda rencor. O simplemente se siente preparada para compartir su verdad con sus fans, aquellos que la han apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera. En mi opinión, creo que es una combinación de varios factores. Demet es una mujer inteligente y astuta, y sabe cómo manejar su imagen pública de manera impecable. Al hablar de este perdón, se muestra como una persona comprensiva, generosa y dispuesta a dejar atrás los fantasmas del pasado. Esto puede ser muy beneficioso para su carrera, ya que la posiciona como una figura más madura, accesible y cercana a su público. Además, creo que también hay un componente emocional muy importante. Es posible que Demet haya necesitado tiempo para procesar lo que sucedió entre ella y Khan, para sanar las heridas y para encontrar la paz interior. Tal vez ahora se siente más fuerte, más segura de sí misma y está lista para hablar abiertamente del tema, sin temor a ser juzgada o malinterpretada. Y quizás en el fondo de su corazón, todavía guarda un cariño especial por Khan y quiere dejar la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro, aunque sea solo una amistad. Pero ¿cuál fue el detonante de la ruptura entre Demet y Khan? Esa es la pregunta del millón que todos los fans se hacen. Como mencioné anteriormente, nunca tuvimos una versión oficial de los hechos, solo rumores, especulaciones y declaraciones ambiguas. Pero basándonos en la información que hemos recopilado a lo largo de los años, podemos inferir algunas posibles razones para su distanciamiento. Una de las teorías más extendidas es que hubo un choque de egos entre ambos. Los dos eran jóvenes, talentosos y estaban ascendiendo a la cima del estrellato a una velocidad vertiginosa. La presión mediática, la atención constante de los fans y las expectativas de la industria pudieron haber generado tensiones y rivalidades entre ellos. Tal vez ambos querían ser la estrella principal, tal vez hubo celos profesionales o desacuerdos sobre la dirección que debían tomar sus carreras. Otra posible causa es que tenían diferentes visiones sobre su relación. Demet es conocida por ser una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, mientras que Khan es más extrovertido y le gusta compartir su día a día en las redes sociales. Tal vez estas diferencias de personalidad generaron fricciones y malentendidos entre ellos. Tal vez Demet quería mantener su relación en la intimidad, mientras que Khan quería mostrarla al mundo entero. También es posible que sus apretadas agendas profesionales no les permitieran mantener una relación estable y duradera. Ambos estaban trabajando en proyectos diferentes, viajando constantemente y dedicando la mayor parte de su tiempo a sus carreras. La falta de tiempo para compartir juntos y la distancia física pudieron haber afectado negativamente su relación. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente se dieran cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. A veces, la química que vemos en pantalla no se traduce en una conexión real en la vida real. Tal vez se dieron cuenta de que tenían diferentes valores, diferentes metas y diferentes expectativas sobre el futuro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Demet y Khan llegó a su fin. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación digna de un cuento de hadas, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros caminos. Demet está casada y felizmente enamorada, mientras que Khan sigue centrado en su carrera y disfrutando de su soltería. Volviendo a la declaración de Demet, ¿qué significa este perdón para el futuro? ¿Podría abrir la puerta a una reconciliación entre ambos? Sinceramente lo dudo mucho. Creo que Demet ha perdonado a Khan en el sentido de que ha superado el rencor y el resentimiento que pudo haber sentido en el pasado. Ha aceptado lo que sucedió y ha aprendido a vivir con ello. Pero no creo que esto signifique que quiere retomar su relación amorosa con él. Demet está casada y se ve muy feliz con su esposo. No creo que esté dispuesta a poner en riesgo su matrimonio por una relación que terminó hace años. Además,
N también parece estar muy bien soltero y enfocado en sus proyectos. Sin embargo, sí creo que este perdón podría allanar el camino para una amistad entre ambos. Tal vez en el futuro puedan coincidir en algún evento, intercambiar mensajes cordiales o incluso trabajar juntos en algún proyecto. Al final, ambos son profesionales y han compartido una experiencia muy intensa que los unirá para siempre. Y hablando de proyectos, muchos fans se preguntan si este perdón podría significar que Demet y Can volverán a trabajar juntos en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad para muchos, pero creo que es poco probable. Como dije antes, ambos están muy ocupados con sus carreras y tienen proyectos muy diferentes. Además, creo que sería muy difícil para ellos trabajar juntos después de todo lo que ha pasado. La presión mediática sería abrumadora y podrían resurgir viejas heridas. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el impredecible mundo del espectáculo, todo es posible. Tal vez en algún momento del futuro, las circunstancias sean diferentes y ambos estén dispuestos a dejar atrás el pasado y unir sus talentos en un nuevo proyecto. Sería una apuesta arriesgada, pero también podría ser un éxito rotundo. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre su perdón a Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Demuestra que ha madurado y ha superado el rencor. No creo que se trate de una reconciliación amorosa, pero podría abrir la puerta a una amistad y a una relación profesional en el futuro. Es importante recordar que la relación entre Demet y Can fue muy intensa y que ambos han pasado por mucho. Es comprensible que hayan necesitado tiempo para procesar lo sucedido y seguir adelante con sus vidas. Ahora ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional y merecen ser felices. Lo más importante es que respetemos sus decisiones y les demos el espacio que necesitan. No podemos obligarlos a estar juntos ni a revivir el pasado. Debemos dejarlos seguir adelante con sus vidas y apoyarlos en sus proyectos futuros. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis sobre la declaración de Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet hizo bien en perdonar a Can? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún otro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.